Proyecto de intervención pedagógica sobre discapacidad en la UNAM. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que le estén pasando muy bien. Yo soy Carla Naira, estudiante de pedagogía, y este es uno de muchos podcasts en donde hablaremos sobre la inclusión de las personas con discapacidad. La discapacidad es un tema que solemos olvidar, ¿no creen? ¿O si se habían puesto a pensar en él y en lo que implica? Si su respuesta es sí, los invito a escribir en la parte de comentarios qué los hizo pensar en este tema o por qué se acercaron a él. Siéntanse libres de comentar lo que quieran, siempre respetando al canal y a todos los otros compañeros que comenten. Si se quedan a escuchar todo el podcast, prometo que se enterarán de información muy interesante que espero los ponga a cuestionarse ciertas cosas que a lo mejor ya creían saber. Pero bueno, para hablar de discapacidad, hay que saber primero qué es la discapacidad. ¿Y ustedes cómo la definirían? Yo les puedo comentar lo que he escuchado entre mis compañeros, colegas y amigos. Hay algunos que la definen como no tener la capacidad de hacer las mismas cosas. Otros que dicen, es tener menos capacidad. ¿Ustedes han escuchado estas definiciones? Seguro sí, y lo que pasa es que en algún momento de la historia eran correctas, pero eso ha cambiado. Es decir, ¿a poco todos tenemos las mismas capacidades? ¿Verdad que no? ¿En qué carrera van? Les agradecería que al final del podcast me escribieran de qué facultad son y en qué carrera están. ¿A poco tú, compañero que estudias ingeniería, tienes las mismas capacidades que tú, compañero que estudias biología? ¿O el de química? Por supuesto que no. O incluso dentro de la misma carrera. Todos podemos hacer mejor unas cosas que otras y no por eso tenemos discapacidad. Por lo tanto, una definición de discapacidad no puede ser capacidades diferentes, porque en ese caso todos tendríamos discapacidad. Ahora bien, existen muchos términos para referirnos a las personas con discapacidad. ¿Ustedes pueden nombrar algunos? En mi facultad he visto anuncios como minusválidos, o también discapacitados, o personas con capacidades diferentes. Pero como ya vimos, este término no es correcto. ¿Qué piensan del término minusválidos? ¿Qué significa? Si se dan cuenta, significa literal el que vale menos. Ustedes díganme, ¿una persona usuaria de silla de ruedas vale menos? Es más, ¿por qué alguien tendría que valer algo? Pero como les mencionaba, estos términos eran adecuados en cierto momento de la historia. Y esto se debe a la concepción que se tenía de la discapacidad. ¿Cómo creen que se veía? La discapacidad se consideraba una enfermedad que tenía que ser curada. Por lo tanto, los discapacitados eran las personas. ¿Pero qué creen? En los 70 surge el modelo social, creado justo desde la iniciativa de personas con discapacidad que dijeron, ¡hey! Aquí estamos, véanos, sí podemos hacer las cosas que los demás hacen, incluido estudiar y poder trabajar en algo que nos guste. Y es así como comienzan a surgir convenciones y legislaciones para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, que en realidad son los mismos derechos que las personas sin discapacidad, o casi los mismos derechos. De acuerdo con el modelo social, la discapacidad no reside en la persona. Y ustedes me dirán, pero pues si esa persona tiene el síndrome de Down, o no puede caminar, o es ciega, claro que reside en ella porque ella es la que lo tiene. Pues esto, bajo el modelo social, no es correcto, porque si bien sí tiene una deficiencia en su cuerpo, se convierte en discapacidad en el momento en que se enfrenta a barreras tanto físicas como mentales o sociales que le impiden desarrollarse adecuadamente o como lo harían los demás. Por ejemplo, imagínense una persona usuaria de silla de ruedas. Ella no tendría absolutamente ningún problema si hubiese rampas adecuadas para el acceso, o elevadores funcionales, o el espacio suficiente para trasladarse con su silla. Y así pasa con cualquier discapacidad. En el siguiente podcast hablaremos de las discapacidades que existen. No se lo vayan a perder. Y entonces, como ya vimos, las personas con discapacidad pueden realizar las mismas actividades que todos. Sin embargo, se tiene la creencia de que esto no es posible. Y se cree eso justo porque no nos detenemos a pensar que somos nosotros mismos los que llegamos a ponerle las barreras a los demás. Ya que, como vimos, desde el vocabulario que utilizamos, decimos que valen menos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? En primer lugar, yo consideraría que hay que informarnos. Esto que les hablé fue un pequeño acercamiento al modelo social o de los derechos humanos sobre la discapacidad. De todos modos, en la página dejaré unos links que te pueden ser de ayuda si sigues investigando más sobre el tema.
De verdad espero que sí lo hagas porque como universitarios es nuestro deber poner atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y ver qué podemos hacer ante esta situación que no debería de suceder. En segundo lugar, te recomiendo que escuches mis podcasts cada semana. Aquí veremos que sí se puede incluir a las personas con discapacidad en la educación y que lo podemos realizar desde diferentes áreas. Así es, por ejemplo, tú que nos escuchas y que estudias Derecho, se puede hacer. O tú que estudias Comunicación también. O tú que estudias Medicina, también se puede incidir. Y se debería hacer ya que todos tenemos derecho a la educación. Y para que las personas con discapacidad tengan acceso, hay que romper con las barreras que han existido por muchísimos años. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esto? Comenten. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. En los próximos podcasts veremos cómo lo podemos hacer y conoceremos más sobre el modelo social, discapacidad e inclusión. No se lo pierdan. Próxima semana, mismo canal, misma hora. No falta.